En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nuevo amanecer con nuevas noticias. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos ustedes, televidentes, que allí están solidariamente a diario. En esta primera emisión de Noticiero de Televen ya tenemos un buen refugio informativo que comenzaremos pues a presentar en forma gradual a lo largo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Estamos comenzando como siempre muy temprano, a las 6 en punto. E iremos hasta las 8:30 de la mañana porque ahora tenemos media hora adicional pues, de información y noticias en esta primera emisión. A su vez, pues al margen de agradecer la audiencia que es vital para nosotros y lo agradecemos muchísimo, es muy importante, tienen ustedes la red social Instagram para que ubiquen sus mensajes, los envíen y bueno, expresen todas sus inquietudes y comentarios y desde luego esas denuncias sobre servicios públicos para que sean tomadas en cuenta y puedan resolverse los contratiempos y las dificultades. Vamos a cerrar la semana informativa en lo que concierne a esta primera emisión, hoy viernes 8 de mayo, y comencemos entonces a presentar pues nuestras historias. Comenzamos con un anuncio importante, ¿no? Atención con esto. Se ha elevado, a pesar de que los contratiempos y los problemas y la indignación de la gente pues se justifica, pero se ha anunciado, y es importante esto porque puede ser el punto de partida para un mejor servicio, que se elevó a 15.579 megavatios, pues la cobertura del servicio eléctrico nacional. Eso se hacía pues formal y oficial en el día de ayer, un anuncio de las autoridades vinculadas al Ministerio de Energía y de Electricidad, en este caso, que daban cuenta de este nuevo número, de esta nueva cifra, que es importante porque hacía 9 años que no había un nivel de cobertura en megavatios en todo el territorio nacional. Eso fue en el año 2017 cuando alcanzó ese pico, luego todo se derrumbó, como dice la canción, ¿no? Y entonces, bueno, este anuncio es importante, pero a su vez se anuncia un Plan Nacional de Recuperación y Transformación del Servicio de Energía Eléctrica venezolano. Y se invitó adicionalmente a factores o sectores de la sociedad venezolana, tanto los que se integran en el sector público como los que están en el sector privado, para trabajar en conjunto para lograr la meta de ir superando las dificultades. Hay un enorme atraso en el plantel eléctrico nacional, aparte de una serie de contratiempos y además de obsolescencia, atención con esto, porque la infraestructura está bastante deteriorada, como lo reconocían unos informes iniciales de empresas que pueden estar interesadas en ayudar o incorporarse al proceso de recuperación del parque o de la planta eléctrica venezolana. Siemens hacía observaciones sobre el nivel de decadencia de la infraestructura eléctrica, pero se puede trabajar y se está trabajando, se puede trabajar más, digo, y se está trabajando de hecho. Y eso de los 15.579 megavatios es un buen anuncio. Bueno, vamos a una noticia que sacudió ayer a la opinión pública, que tiene que ver con la situación de los detenidos y particularmente con el caso de Víctor Hugo Quero, quien era una persona que estaba detenida por razones políticas. Ayer, en un comunicado, después de un peregrinar de su madre por diferentes centros penitenciarios, él al parecer estaba en el Rodeo 1, pero ayer el Ministerio de Servicios Penitenciarios reconoce que Víctor Hugo Quero había muerto el 24 de julio de 2025, 24 de julio de 2025, y su cuerpo fue enterrado el 30 de julio. El argumento, o lo que se explica en la nota, es que no había familiares que le reclamaran. Eso contrasta con la indignación que se ha generalizado entre familiares de presos o detenidos por razones políticas y las organizaciones no gubernamentales.
si su madre estaba desde hace mucho tiempo tras la pista y solicitando información, y apenas recientemente incluso se reunió con la Defensoría del Pueblo, y resulta ser que mientras todas las gestiones se hacían, mientras se nombraba a la persona, se mencionaba el nombre de Víctor Hugo Quero, resulta ser que ya había fallecido el año pasado. Esto llevó a que la Fiscalía General de la República abriera de inmediato una averiguación penal sobre este hecho. La Defensoría del Pueblo está solicitando una investigación a fondo, transparente e independiente sobre el caso de Víctor Hugo Quero. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones está solicitando la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Serpa. Y esto va a seguir porque el impacto a su vez está repercutiendo internacionalmente, porque se había negado, estaba en lo que algunos denominan desaparición forzosa, pero esto está llegando a todas partes y esto seguramente va a provocar otras reacciones y desde luego la investigación dará, es de suponer, con los responsables. Bueno, ayer se conoció la encuesta de condiciones de vida que desarrolla la Universidad Católica Andrés Bello. Es una extensa investigación, por cierto, y otro organismo. Bueno, voy a citar apenas 2 o 3 puntos que son importantes para que nos ubiquemos cuál es la realidad al cierre del pasado año 2025. Siempre por estas fechas se presenta esta encuesta pues, de condiciones de vida. Uno de los elementos importantes que allí se jerarquizan es que el 68% de la población estaría en situación de pobreza y un 32% estaría en situación de pobreza extrema. Surge entonces de los detalles de la investigación de la encuesta en COVID. También se conoce, por ejemplo, que hay una migración de estudiantes del sector público al sector, del sector privado al sector público, de un 87%, dura, por los costos, por las tarifas, por los elevados pagos de las mensualidades, en fin, que se establecen en colegios privados que lo hacen para, según las explicaciones, para poder sobrevivir y cancelar la nómina. Lo cierto es que un 87% durante el año 2025 transmutó, se fue al sector público de la educación, que tiene muchísimas deficiencias, como bien se conoce. También en la investigación son muchos puntos que se irán seguramente desglosando a lo largo de los próximos días, pero por ejemplo, en el caso de los migrantes que se marcharon del país, pues solamente de ese enorme grupo que algunos ponen en 8,5 millones, otros en 9 millones, en fin, lo cierto es que de ese grupo solamente un 7%, un reducido 7% es el que ha regresado al país. Y de acuerdo a las investigaciones que se hicieron, entre los factores de la diáspora internacional, apenas un 10% de los venezolanos que se han marchado tiene alguna disposición de regresar al país. Es una cifra pues muy baja. Esto lo hemos comentado de diásporas o experiencias de diásporas en otros países de hace tiempo, por lo general, y algunas investigaciones allí lo establecen, por lo general lo que termina regresando al país cuando se va tanta gente de un territorio es un 20% o quizá un 25% en el mejor de los casos. Bueno, continuamos. Ayer hubo una reunión de sindicatos y gremios del sector laboral con la encargada de la Presidencia de la República, pues Delcy Rodríguez. No hay mayores detalles, pero lo que trasciende es que se evidenció allí pues el descontento sobre lo que significó el reajuste anunciado para el 1 de mayo por el gobierno, es decir, la semana pasada. Descontento y en algunos casos pues una profunda indignación porque dicen que eso no alcanza, ¿no? Claro, el gobierno ofreció sus argumentos que ya los venía adelantando el ministro del Trabajo, Carlos Castillo, señalando que no hay los recursos suficientes por otra parte y tampoco podría hacerse un salario o un aumento del salario mínimo porque generaría un mayor impacto en la inflación. Lo cierto es que se dio esa reunión. A su vez, ayer también, esto lo habíamos anunciado, se registró una movilización de sectores sindicales y gremiales, acompañados en algunos casos también por estudiantes, se concentraron en la Plaza Alfredo Sael de las Mercedes y marcharon hacia la Embajada de los Estados Unidos en Colinas de Valle Arriba, municipio de Baruta, para entregar un documento donde
pues reafirman la necesidad de un aumento o ajuste realmente serio y justo del salario mínimo. Hablaron también de la realización, ya esto entra dentro de lo que es el escenario político, de lo más pronto posible elecciones generales. Y también, bueno, hicieron algunos planteamientos adicionales sobre las condiciones laborales y también se habló allí de la liberación de las personas detenidas por razones políticas. Continuamos. Bueno, agenda del viernes 8 de mayo. Ayer el secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, se refirió a la situación venezolana, bueno, destacando la inversión que en forma gradual y paulatina va llegando a Venezuela y los efectos que debe tener en la economía nacional. El señor Chris Wright, sin embargo, dijo que y esto es terreno político, para la realización de elecciones en un futuro, primero hay que consolidar la economía venezolana, tiene que recuperarse. Esto está dentro del bloque o modelo de las 3 etapas o 3 fases del acuerdo establecido entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos. Estabilidad política, recuperación económica y luego realización de elecciones con transparencia. Esa sería la última fase, ¿no? Y entonces Wright se refería precisamente a esto, recuperación y estabilidad también económica para luego ir a la transición. Bueno, mientras tanto, acá en Caracas, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, el señor John Barrett, pues anunciaba a través de redes sociales que se había reunido con representantes o altos representantes del Ministerio de Hidrocarburos, que incluye en este caso a la titular Laura Henao, ¿no? Hablaron de las condiciones en que se van dando, en que se va dando todo el proceso. En este caso, pues también se habló de la posibilidad de ampliar el universo legal, es decir, mayor claridad y precisión para que vengan esas grandes inversiones petroleras a Venezuela. Marco legal claro y jurídico, lo cual significa seguridad en este caso, y estimular y proponer no solo, sino estimular definitivamente la confianza. Entonces, se habló de esas condiciones. Es la nota muy escueta que publica John Barrett en redes sociales, repito, pero que da cuenta de esta reunión con diversos sectores que tienen que ver con la energía. También lo ha hecho con otros factores empresariales privados e internacionales dentro de este proceso de traer inversiones a Venezuela para su recuperación económica. Otra nota importante que destaca es que ayer se hizo oficial la lista, es extensa, creo que son 94 integrantes, los candidatos que aspiran pues sumarse al comité de postulaciones judiciales que entrará entonces, una vez escogido, pues a un proceso de estudiar la situación de la justicia en Venezuela y promover una reforma del sistema judicial venezolano. Otra información que se suma a la agenda del día de hoy. Bueno, la línea aérea internacional Wingo anuncia que a partir del 14 de julio pues, tendrá una nueva ruta para Venezuela. En este caso, hacia Valencia. Volaría Wingo desde Bogotá a Valencia, Valencia, Bogotá, con 3 frecuencias, martes, jueves y domingo, y un precio aproximado del pasaje de $105. Wingo es una línea de low cost, es decir, de bajo costo. Entonces ofrece esta propuesta, pero será a partir del 14 de julio con estas 3 frecuencias semanales de Bogotá, Valencia, Valencia, Bogotá. Bueno, temas internacionales, la situación en el estrecho de Hormuz sigue siendo tensa. Ayer hubo disparos de lado y lado, hubo intercambio entre fuerzas de los Estados Unidos, fuerzas navales y fuerzas iraníes. De todas maneras, el gobierno de Washington, lo decía el propio Donald Trump, que a pesar de este obstáculo y a pesar de este episodio, espera una respuesta del gobierno iraní y confía en que deben continuar las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Pero sí está hecha la advertencia que si no terminan de entender las cosas, que si no acogen la propuesta de paz que se les ha planteado, pues lamentablemente regresará pues el ataque militar sobre territorio iraní. Irán disparó sobre buques, Estados Unidos sobre un tanquero, algo se había adelantado un poco en el día de ayer, así que esperemos cómo van las cosas. Por lo demás, la Organización Marítima Internacional, por ejemplo, anunció que hay aproximadamente 20.000 tripulantes, 1.500 buques retenidos en todo el área del Golfo Pérsico. Este impacto. Y en el sur
del Líbano continúan los enfrentamientos con el grupo fundamentalista Hezbollah, a pesar de que se acordó un alto al fuego. Y se habla de la reanudación la semana próxima de conversaciones entre el gobierno del Líbano y el gobierno de Israel. Bueno, Lula se reunió ayer con Trump en la Casa Blanca. Hablaron de muchos temas, desde luego, seguramente el tema económico, los aranceles, pero también se tocó el caso de Cuba. Y según Lula da Silva, en declaración posterior, Trump le habría dicho que no hay ningún propósito de invadir la isla de Cuba. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, sí anunciaba que va a ejercerse, y de hecho se conocieron nuevas decisiones, presión sobre Cuba para que surjan los necesarios cambios políticos y económicos, reforma política y reforma económica. Seguirán las presiones, según lo anunciaba ayer Marco Rubio, quien a su vez se reunió también ayer con el Papa León XIV, un poco para limar y reducir las asperezas que existen entre el gobierno de los Estados Unidos y el Vaticano, sobre todo por esas críticas a veces un tanto feroces del señor Donald Trump contra la máxima autoridad de la Iglesia Católica del mundo. Bueno, sobre el crucero, el famoso crucero que está pues cruzando el Atlántico, está por llegar a las Islas Canarias, concretamente a las cercanías de Tenerife. Allí va a fondear, no va a tocar puerto. Se trasladarán probablemente en lanchas o en helicópteros las personas enfermas, que son un número aproximadamente de 5. 14 españoles iban en ese crucero, serán trasladados pues a un hospital militar y entran en una cuarentena de 45 días. Y las otras personas serán trasladadas, no se sabe si ser atendidas por España o enviarlas a Países Bajos. Y lo demás es, bueno, un poco la voz de la Organización Mundial de la Salud llevando tranquilidad, señalando que es muy bajo el riesgo de contagio. También se conoce desde Irán que Narges Mohammadi, la Premio Nobel de la Paz, quien está pues condenada y detenida, esta vez en un hospital, en una sala de cuidados intensivos, su salud sigue siendo delicada. En los deportes, bueno, nos encontramos que en otros campeonatos paralelos a lo que es UEFA Champions League hay también finalistas. Para la UEFA Europa League van a la final Friburgo y Aston Villa, que triunfaron pues en sus partidos en el día de ayer, el Aston Villa frente al Nottingham Forest y el Friburgo frente al Sporting Braga de Portugal. Y en cuanto a UEFA Conference League, que es la más reciente competencia, pues van a la final el Rayo Vallecano de España. Es histórico, por primera vez que el Rayo Vallecano va a una final de una competencia europea versus el Crystal Palace de Inglaterra, de Londres concretamente. Así que bueno, y la final de la UEFA es el 30 de mayo, entre Arsenal y PSG, como ya se conoce. Habrá información de los venezolanos en Grandes Ligas. Está lesionado y fue colocado en la lista por 10 días de incapacitados el venezolano jugador de los Tigres de Detroit, Gleyber Torres. Bueno, y mucha información. El viernes se genera un buen nivel de expectativas en el área de deportes. Voy a renovarles a ustedes la dirección de la red social Instagram para que participen en el _noticiero Televen. Ya vienen esos importantes titulares de la prensa nacional, regional e internacional. El informe del tiempo, importante porque comienzan a llegar las ondas tropicales, como mencionábamos ayer, y al cierre de la primera parte, pues un resumen de lo que ustedes nos envían. Así que Gaudí y Adrián con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este viernes 8 de mayo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ya finalizando esta semana laboral. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo amanece? Muy bien, Gaudí. Buenos días para ti, buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Bueno, ya pues sabemos que Televen está en todo. El noticiero también los invitamos allí a seguirnos en nuestro nuevo canal de WhatsApp, que se une a nuestras redes Instagram, X y TikTok. Sí, tenerlo allí, descargarlo es muy fácil. Pueden ubicar el enlace en nuestras historias destacadas de Instagram para que se mantengan siempre informados. Y tenemos otras opciones también en plataformas digitales. Por supuesto, nuestra página web www.televen.com, Televen Stream, que es muy sencillo, lo pueden descargar en el teléfono y no hay excusa para no estar conectados con nosotros permanentemente. Nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen, también en TikTok, el _noticiero Televen. Allí pueden tener toda la información que ofrece Televen a lo largo del día sobre su programación y por supuesto estar en comunicación directa con nosotros. Muy bien, y así directamente nos vamos a ir a nuestra mesa de los periódicos, ¿eh? Claro que sí, ruede coletilla, señor director, en este viernes.
Iniciamos, como siempre, haciendo un recorrido por las noticias que destacan en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. El titular que compartimos con ustedes como primero es el siguiente: Gobierno Nacional anuncia récord de demanda eléctrica e inicia plan de recuperación del sistema eléctrico nacional. Señala la nota que la demanda eléctrica alcanzó 15.579 megavatios, la cifra más alta reportada en los últimos 9 años. Como parte de las medidas de emergencia, el Ejecutivo anunció el lanzamiento del Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico y convocó a una consulta nacional con los sectores industrial, académico y científico. En el comunicado se señaló que se mantiene la prohibición absoluta de la minería ilegal, por supuesto, y digital en todo el territorio, con la activación de planes de supervisión para sancionar a los infractores. Seguimos con más que aparece publicado en nuestra cuenta en Instagram. Tienen ustedes allí la imagen. Autoridades confirman la muerte de Víctor Hugo Quero. El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó este jueves la muerte de Quero Navas, de 51 años, luego de que su madre, Carmen Teresa Navas, denunciara públicamente su desaparición y acudiera ante las autoridades para exigir información de su paradero. Según el comunicado oficial, el 15 de julio de 2025, Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo. Presentaba una hemorragia digestiva superior y un síndrome febril agudo. 10 días después, el 24 de julio de 2025, a las 11:25 de la noche, falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a un tromboembolismo pulmonar. Defensoría del Pueblo insta a ejecutar reformas profundas para evitar abusos de poder. Reseña acá que el organismo solicitó formalmente a los otros organismos competentes una investigación exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer el fallecimiento de Víctor Hugo Quero y garantizar que se aplique la justicia. A través de un comunicado oficial, la institución manifestó que este hecho expone la debilidad de las instituciones actuales y la persistencia de la impunidad en el sistema de justicia nacional. Con más de este caso, el Ministerio Público ordena exhumación de Víctor Quero Navas. El Ministerio Público ha ordenado la exhumación inmediata del cadáver de Víctor Hugo Quero Navas como parte fundamental de la investigación penal sobre su fallecimiento en el Centro Penitenciario Rodeo 1. La Fiscalía 80 Nacional de Derechos Humanos liderará el proceso de expertos de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal que harán las experticias bajo el Código Orgánico Procesal Penal. La investigación tiene como objetivo determinar con exactitud las causas del deceso y garantizar el esclarecimiento de los hechos de forma imparcial. Asamblea Nacional publica lista de preselecciones para el Comité de Postulaciones Judiciales. Son 75 las personas elegidas para esta fase. En el listado se evidencia que hay 30 candidatos que fueron postulados por distintos sectores de la sociedad civil y al menos 19 de los 75 que están en el listado son mujeres. El resto son representantes del sexo masculino. Venezuela extrae material nuclear ante aumento en el nivel de riesgo. El gobierno nacional confirmó la ejecución de un operativo de alta seguridad para la contención, extracción y traslado terrestre de los restos del reactor nuclear RV1, los cuales fueron movilizados desde el estado Miranda hasta los muelles de Puerto Cabello. La maniobra fue motivada por el incremento en el nivel de riesgo de las instalaciones tras el ataque militar registrado el 3 de enero, lo que obligó a activar protocolos de emergencia para garantizar la protección radiológica de la zona. Elecciones en Venezuela serán con una economía estable, lo dijo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Él afirmó que aunque Venezuela ha experimentado cambios históricos, aún enfrenta problemas estructurales, mientras transita la primera etapa de un plan de estabilización orientado a fortalecer sus instituciones económicas. En entrevista con Fox News, Wright destacó que el aumento de la producción de crudo es fundamental para reactivar la economía venezolana y generar beneficios compartidos con Estados Unidos, subrayando además que la celebración de elecciones estará supeditada a que la economía se encuentre plenamente estabilizada. Donald Trump recibe a Lula da Silva en Washington. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, marcando el inicio de un encuentro oficial entre los mandatarios de las dos economías más grandes del continente. La llegada del líder de Brasil a la residencia oficial estadounidense busca fortalecer los lazos diplomáticos y abordar temas de interés común en la agenda bilateral.
Cuba califica como intención genocida sanciones emitidas por Estados Unidos, lo dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez en sus redes sociales. Las medidas punitivas de Washington afectan al conglomerado empresarial del ejército, a su director y a la empresa minera mixta Moa Michael. Decisiones que el diplomático cubano interpretó como una confirmación de la política hostil estadounidense hacia la isla. OMS descarta riesgo de pandemia por brote de hantavirus. Esto no es el inicio de una pandemia como el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud aclaró que el brote de hantavirus detectado en un crucero de expediciones no representa el inicio de una pandemia similar a la del COVID-19 debido a que se trata de un virus conocido que se encuentra contenido en un área confinada. María Van Kerkhove, directora interina de la OMS, informó que hasta el momento solo se han confirmado 5 casos y enfatizó que al tratarse de un patógeno estudiado previamente, no existen razones técnicas para esperar que la situación escale a una gran epidemia. Shakira presenta la canción oficial de la Copa del Mundo 2026. Shakira anunció este jueves el lanzamiento de Die Die, el tema oficial de la próxima Copa del Mundo. La canción cuenta con la colaboración de Burna Boy, el influyente músico nigeriano y figura clave de la música africana actual, uniendo así el estilo de la barranquillera con los ritmos globales que caracterizan al artista africano. Revisemos ahora la portada de Últimas Noticias, ya la tienen ustedes allí en pantalla. Emiten alerta por el autoconsumo eléctrico. El pasado 7 de mayo se registró un récord histórico en la demanda eléctrica. La información que destacamos en este momento, Diosdado Cabello, no descansaremos hasta recuperar el oro. Nadie puede robar impunemente las cosas, siempre se descubren. Vamos a recuperar el oro retenido y a Citgo. En más información de Últimas Noticias, inician proceso sancionatorio contra los escándalos de playa o escandalosos de playa. Economita. Wingo abre ruta entre Valencia y Bogotá, aparte de lo que tiene Últimas Noticias el día de hoy. Bueno, ahora compartimos con ustedes portada digital del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Tienen una gran fotografía que ocupa casi toda esta primera plana. El titular que le acompaña es el siguiente: Luzardo viene con más fuego. El sumario de la nota reseña que el pitcher de los Phillies sale hoy a sumar más ponches ante los Rockies. Lleva 51 en la temporada y es el cuarto mejor en la Liga Nacional. En otro tema, con fotografía, dice: un ángel alzó el oro con récord. ¿De qué va esto? Lo reseña el sumario. El pesista criollo Ángel Rodríguez dominó los 88 kilogramos del Mundial Junior en Egipto con marca panamericana de 365 kilogramos. Muy bien, antes de la pausa, los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, El Piso Noticiero Televen. Miles de personas presenciaron un impresionante espectáculo visual en el parque Yamsil Hangan Park de Corea del Sur, donde cientos de drones iluminados formaron figuras impresionantes de la saga de Guerra de las Galaxias. Vamos a verlo. Bueno, el evento, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, formó parte de las festividades locales por el Día del Niño, utilizando tecnología de precisión para proyectar efectos especiales y naves espaciales sobre el horizonte de la ciudad. Bueno, un regalo para los fanáticos de Star Wars. Impresionante, ¿no? Esa coordinación es realmente increíble. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. Sigan allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. Faltan 34 días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bien, continuamos leyendo la prensa para ustedes. Vamos con la prensa regional y comenzamos con La Verdad de Monagas. Tienen ustedes allí ya la portada, La Verdad de Monagas. La información principal: persisten cortes eléctricos de más de 5 horas en Maturín. Los afectados esperan que Corpoelec informe sobre los cortes diarios en las redes. Esto es parte de lo que tiene La Verdad. Leemos otra información. Alcanzó la demanda eléctrica cifra récord. Monagas potencia semillero científico en Olimpiadas de nanotecnología y rehabilitan áreas de nefrología, higiene mental del HUMT.
Ahí tienen ustedes la fotografía. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario Nuevo Día que circula en Falcón. Ellos tienen una gran fotografía, la acompañan del siguiente titular, dice mejoras viales. ¿De qué va esto? Lo explica al pie de gráfica, dice el gobernador Víctor Clark. Inspeccionó las labores de asfaltado en la troncal 003, donde se colocan 3.600 toneladas de las 12.000 previstas en el tramo de Campo Alegre, municipio San Francisco. También es titular de esta portada de Nuevo Día el siguiente, exportaciones crecen 32%. Las exportaciones de productos no petroleros tuvieron un incremento de 32% en el primer trimestre del año, indicó el ministro de Comercio Exterior Johan Álvarez Márquez. En el tema internacional, Irán ataca destructores rivales. Bueno, rapidito, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero pues Primera sí. Emisión. ¿Tienes la hora, Adrián? Son las 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Estamos orgullosos aquí en Televen de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo donde las lágrimas de emoción se van a mezclar con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo con la transmisión en vivo de 40 partidos que disfrutaremos todos desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido compartiendo con ustedes portada digital del diario Panorama que circula en República Dominicana. Ellos destacan el siguiente titular. Dice, haitianos deberán registrarse biométricamente para acceder a mercados fronterizos de República Dominicana. El pie de gráfica dice que la Dirección de Migración informó que trabaja en la habilitación de un sistema de registro biométrico para regular el acceso a ciudadanos haitianos a los mercados binacionales en la frontera dominico-haitiana. Más abajo tenemos... Abinader sostiene reunión con Laura Fernández para fortalecer lazos República Dominicana-Costa Rica. Al final de esta portada, Organización Mundial de la Salud advierte que podría haber otros casos de antivirus tras brote en crucero. Bueno, el diario Marca de España resalta como información principal eso que ven allí, otra pelea y la imagen por los suelos, la imagen del Real Madrid. Valverde acaba en el hospital, parece que pegó la cabeza en una mesa, tiene un traumatismo cráneoencefálico tras pegarse, dice, se fue a las manos con Tchouaméni. Y Real Madrid abre expediente a ambos. La imagen del Real Madrid, bueno, sumado al desempeño últimamente del equipo blanco, pues está, como dice aquí, por los suelos. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con nubosidad parcial. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, en Amazonas, en Bolívar y los Andes. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 31. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 26 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Adrián Barros y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Gracias, señorita Gaudí Peroso. Nos toca pues ahora revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta en Instagram, El Piso Noticiero Televen. Y ya ven ustedes allí los 3 mensajes que vamos a reseñar. Buenos días, ya tenemos más de 2 meses sin el vital líquido para resolver nuestras necesidades, por supuesto es el agua. La segunda nota dice denuncia ciudadana en el Core 8, Estado Bolívar. Las calles están muy deterioradas, no han asfaltado. Y el último mensaje que tenemos allí, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Saludos a Adrián y Gaudí. Esto nos los manda Kelly desde Petare, Estado Zulia. Bueno, muchas gracias por sus mensajes. Como siempre es un placer leerlos, recibirlos y bueno, reseñar todas esas felicitaciones y buenos deseos que siempre tienen para nosotros. Bueno, Kelly dice que es viernes y el cuerpo lo sabe que va a descansar. Bueno, como digo siempre, para unos comienza el relax, para otros la acción. Ah, caramba. Agradecemos todos esos mensajes que hacen llegar a diario a través de nuestras distintas plataformas digitales y por supuesto es un gusto compartirlos con toda la audiencia. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Variedad de temas en esta primera emisión, como es usual, ¿no? Un recorrido por los diferentes escenarios informativos nacionales e internacionales. Por ejemplo, vamos a tener una reseña, es importante esto, sobre lo que ejerce como peso los altos tributos en el desarrollo de la economía nacional, sobre todo en el sector privado. También se cumple un año de el anuncio oficial de que León XIV asumiría el pontificado en Roma y notas que tienen que ver con la encuesta de condiciones de vida que hacíamos una reseña en la apertura del noticiero de Televen y un posterior desarrollo. Bueno, vamos a comenzar con esta pregunta que tiene que ver con la carga impositiva. El sistema tributario es uno de los principales adversarios de pequeños comerciantes o empresarios. Bueno, conoceremos más de este tema en minutos en compañía de nuestro compañero Manuel da Silva. Hoy viernes se cumple un año exactamente del anuncio oficial de que el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost fue anunciado como el nuevo papa. En algunos minutos conoceremos los detalles de este primer año del pontificado de León XIV. La encuesta en COVID, la pobreza extrema en el país se ubica en un 32%. De acuerdo a esta encuesta nacional sobre condiciones de vida que desarrolla la Universidad Católica junto con otra institución. Mardoley Pring nos trae la información en breve. En notas internacionales, un incendio en la Feria de Tabasco dejó 5 fallecidos en el sur de México. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. Y al cerrar arte y espectáculos en lo actual, el cantante Sting explicó por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos. Pausa. Al regreso tendrán informaciones, detalles y mucho más en esta primera emisión. De nuevo, Gaudí y Adrián. Aquí estamos. Bueno, muy bien, vamos a ver qué celebramos el día de hoy. El 8 de mayo se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, conmemorando el aniversario de Henry Dunant, fundador de este movimiento humanitario. Ahora sí, a la pausa, cuando regresemos, España logra incautación récord de 30 toneladas de cocaína. Venimos con esto y más. Lanzada en 1981, la Zero Star 8010 no fue simplemente una computadora, fue el Big Bang del escritorio moderno. La Star presentó al mundo la metáfora del escritorio, organizando el flujo de trabajo a través de ventanas, iconos y carpetas, todo gobernado por el movimiento de un ratón, convirtiéndose en la primera computadora comercial en poseer el famoso mouse que aún hoy utilizamos. Pese a su asombrosa innovación, su elevado costo comercial impidió que fuera un éxito masivo, pero su legado tecnológico es incalculable. Fue la fuente de inspiración directa para que Apple desarrollara muchos de sus asombrosos equipos y posteriormente influyó en el diseño de Microsoft Windows. Hoy, cada vez que haces clic en un icono o arrastras un archivo, estás utilizando el ADN de una máquina que en los años 80 ya vivía en el futuro. Ricardo Rath, Televen.
Bien, continuamos. El Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó que Víctor Hugo Quero Navas falleció bajo tutela del Estado mientras estuvo recluido en el internado judicial Rodeo 1 de enero a julio de 2025. La Defensoría del Pueblo pidió una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos. A las 11:25 de la noche del 24 de julio de 2025, falleció Víctor Hugo Quero Navas en el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de la capital por una insuficiencia respiratoria aguda, secundaria a un tromboembolismo pulmonar, según los detalles compartidos por el Ministerio para el Servicio Penitenciario. Duró 10 días hospitalizado al ser ingresado por una hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo. La información oficial se ha hecho pública luego que el 10 de marzo del presente año el 6CPC iniciara una investigación por noticia criminis. 12 días después, su madre Carmen Teresa Navas fue citada para brindar detalles de la denuncia pública sobre la desaparición. La Policía Científica solicitó al despacho del Servicio Penitenciario información sobre la ubicación de Víctor Quero. Iniciaron el proceso de revisión de expedientes hasta dar con los detalles ahora conocidos. Fue recluido en Rodeo 1 el 3 de enero de 2025 y argumentan que no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal. Luego de su muerte fue inhumado por las autoridades el 30 de julio de 2025. El Ministerio de Servicio Penitenciario aseguró que garantizarán la entrega de sus restos y se puso a disposición para la revisión del caso. La defensora del pueblo, Egle González, pidió que se determinen responsabilidades y señaló que el trágico acontecimiento evidencia la urgente necesidad de impulsar reformas orientadas a erradicar abusos, impunidad y debilidades institucionales que persisten en el país. Jonathan Cárdenas, Televen. Y precisamente el Ministerio Público ordenó la exhumación del cadáver de Víctor Hugo Quero Navas como parte fundamental de la investigación penal para esclarecer su muerte. El proceso, liderado por la Fiscalía 80 Nacional de Derechos Humanos, será ejecutado por expertos de la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal que llevarán a cabo las experticias bajo el Código Orgánico Procesal Penal. La investigación tiene como objetivo determinar con exactitud las causas del deceso y garantizar el esclarecimiento de los hechos de forma imparcial. En otro tema, sindicalistas volvieron a acudir a la Embajada norteamericana en Caracas para intentar conversar con la representación diplomática. A esta movilización se unieron otros sectores, en este caso el de salud. Mientras que los líderes de la coalición sindical, Carlos Salazar y José Patines, precisaron estar satisfechos por la entrega del documento y entre las solicitudes proponen un indulto presidencial para la liberación de los privados de libertad. Existen más de 685 presos políticos, de los cuales 685 aproximadamente presos políticos, de los cuales 500 y algo son presos por luchar por derechos y 147 son militares. Lo que queremos es que no es necesaria una ley de amnistía, necesitamos es un indulto presidencial. Aseguraron que van a tener un encuentro en las próximas horas con representantes de la embajada. Vamos a estar en la calle protestando, pero también vamos a estar en la calle diciéndole a Estados Unidos que para que se lleve a cabo realmente una transición, tienen que tomar en cuenta a los trabajadores, sociedad civil y estudiantes de este país. En esa transición hacen falta muchas cosas, pero la principal son unas elecciones libres. Entiendo que tenemos una reunión vía Zoom, también se le agradece, pero le solicitamos que siga esta labor, que siga interactuando con los trabajadores. El movimiento sindical anunció una gran movilización nacional para el próximo 3 de junio, cuando se cumplen 5 meses de los hechos del pasado 3 de enero. Vanessa Urbano. Hablemos ahora de la soberbia. La soberbia no es un exceso de confianza, es una distorsión de la realidad en un entorno de alto nivel. La soberbia es el error de cálculo más costoso porque nubla el juicio y rompe la cadena de mando estratégica. A diferencia del orgullo, que se basa en logros reales, la soberbia es la creencia de superioridad absoluta,
Quien la padece deja de escuchar porque asume que nadie tiene nada valioso que aportar. En las organizaciones esto se traduce en puntos ciegos catastróficos. Por lo general, el soberbio ve en la crítica como una afrenta personal o un signo de ignorancia del interlocutor. Tiende a pensar que sus competidores o adversarios son más débiles o menos inteligentes de lo que realmente son. Paradójicamente, la soberbia suele ser una coraza para una inseguridad profunda. Necesitan que el entorno les confirme constantemente su estatus. El líder soberbio se rodea de aduladores. Esto corta el flujo de información real, dejando al líder tomando decisiones basadas en una fantasía. La soberbia impide admitir errores, lo que lleva al estancamiento o al colapso. La humildad no es debilidad, es precisión. Es la capacidad de ver las cosas exactamente como son, incluyendo las propias limitaciones. Un hombre que conoce su alcance real es mucho más valioso que uno que cree que no tiene límites. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el gobierno venezolano confirmó éxito en la operación de extracción y traslado de material nuclear del IBE. Ya volvemos. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, expresó que Venezuela aún arrastra graves problemas pese al cambio histórico y la evolución reciente. Estamos en la primera fase de estabilización. La segunda fase consiste en intentar establecer algunas instituciones económicas. El aumento de la producción petrolera supone un gran impulso para la economía venezolana, ya que atrae dólares y actividad económica a Venezuela. Queremos que esto siga avanzando. Hay muchos cambios, pero creo que vamos en la dirección correcta. Wright considera que las elecciones deberían realizarse cuando la economía se encuentre estabilizada y en mejor marcha. La Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios ha desplegado maniobras especiales de protección del sistema eléctrico nacional y anunció inversiones estratégicas en infraestructura para fortalecer la capacidad de generación, para dar así respuesta efectiva a la demanda récord de energía que se registra en el país. A través de un comunicado oficial, el organismo informó que la nación alcanzó una demanda de 15.579 megavatios, la cifra más alta en los últimos 9 años, impulsada en gran parte por las altas temperaturas. El gobierno convocó a todos los sectores a diseñar un plan de recuperación del sistema eléctrico nacional, al tiempo que mantiene la prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio, activando un plan de supervisión con las autoridades y órganos competentes para hacer cumplir esta disposición. Para un pequeño comerciante o empresario, cumplir con la ley no es solo cuestión de honestidad, es una carrera de obstáculos financieros que muchos no logran terminar. ¿Es el sistema tributario un aliado del desarrollo o el principal enemigo del flujo de caja? Veamos el siguiente material elaborado por nuestro compañero Manuel da Silva. Imagínense poseer un comercio y tener que rendirle cuentas al Estado prácticamente todos los días hábiles del calendario. ¿Es un sistema de recaudación o un camino a la quiebra? Ampliemos las cifras. Imagínate un comerciante que cada mes tiene que hacer 2 declaraciones de impuesto al valor agregado, 2 declaraciones de retenciones de impuesto al valor agregado, una retención de impuesto sobre la renta, 2 pagos de anticipos de impuestos sobre la renta, un pago de impuesto municipal a las actividades económicas. Y así, imagínate que ese contribuyente tenga dos sedes comerciales, o 3 sedes comerciales, o 4 sedes comerciales, se va multiplicando. Hacer las cosas bien en Venezuela es paradójicamente un proceso extremadamente difícil y costoso. En un país donde el crédito bancario es casi inexistente, las empresas se ven obligadas a financiar al Estado. Deben entregar un dinero que aún no han cobrado de sus clientes, afectando sus fondos y cortando su flujo de caja. Según el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, Juan Corodi, el contribuyente promedio debe enfrentar cerca de 200 trámites tributarios al año. Nosotros hemos propuesto, y también sabemos que lo ha hecho Fede Cámaras,
y lo ha hecho otras organizaciones, un monotributo, es decir, un tributo de entrada que permita bajar los costos de acceso a la formalización de algunos sectores empresariales para que con un solo tributo puedan cubrir, digamos, algunas de sus obligaciones. Bajan los costos de cumplimiento y bajan la carga material, pero aumentas la recaudación trayendo de personas que no estaban contribuyendo. Él es Luis Vallejo. Junto a su familia decidió emprender en el mundo de la gastronomía. Su idea es poder tener un local, formalizar su negocio de ventas de comida y expandirse en el país. Pero materializar ese sueño es un camino prácticamente imposible con el modelo económico actual. Según números del Monitor Global de Emprendimiento, solo el 1,9% de los emprendedores en Venezuela se convirtieron en empresas durante 2025. Actualmente poder trabajar de manera formal, no solamente por la cantidad de permisos, la cantidad de trámites que hay que sacar, o sea, el dinero que hay que tener simplemente para poder alquilar un local y además de eso el dinero que hay que tener para poder invertir y que el mismo local pueda sustentarse él mismo es un poco más complicado. Por eso la informalidad nos está llevando por lo menos por ese camino, a por lo menos tratar de emprender y buscar las herramientas o crear, mejor dicho, las herramientas para poder crecer más en el negocio. Muchos emprendedores optan por mantenerse en la sombra no por falta de ética o viveza, sino por instinto de supervivencia. Consecomercio señala que el Estado debe recaudar para servir y no para intervenir. Es por ello que proponen una reforma de ley tributaria integral que premie la inversión y fomente empleos mejores remunerados. Pero para ello se deben eliminar varias barreras. Es derrumbar cada una de esas barreras que no permiten que esa generación de riqueza sea mucho más amplia. ¿Cuáles son esas barreras que tenemos dentro de esos procesos allí? Tenemos en el centro de las actividades un código orgánico tributario excesivamente punitivo. Un código orgánico tributario que prácticamente se concentra en la fiscalización, en la fuerte fiscalización de las unidades de negocio que están formales, pero que no está atendiendo un tema de informalidad, que es una competencia sumamente desleal. El modelo actual parece ser un castigo para quienes apuestan por lo formal. Hay que preguntarnos, ¿queremos un país de contribuyentes asfixiados o un nuevo sistema que permita que tanto las pequeñas como las grandes empresas puedan facturar sin morir en el intento? Manuel da Silva, Televen. Entre el 21 y 22 de mayo, diversos gremios empresariales del país se reunirán en Barquisimeto para la edición número 56 de la Asamblea Anual de Concecomercio. Allí expondrán diversos temas que abarcan el panorama económico de nuestro país. Estamos hablando de que no se trata de una expo como tal, sino de la oportunidad de hacer networking directo con la dirigencia empresarial más importante de todo el país. Como les dije, no solamente viene la directiva de Concecomercio, viene la directiva de Fedecámara, viene la directiva de Conindustria, vienen representantes de todos los gremios empresariales que hacen vida en nuestro estado, en los estados circunvecinos y de muchas partes del país. Los asistentes también podrán conocer sobre el crecimiento del sector automotriz con la participación de diversos especialistas en esta área. Ahí se va a abordar, se va a traer a la Cámara Venezolana de la Industria Automotriz, que es CABENES, quien nos va a hablar del tema de la importación formal de vehículos automotrices. Va a acompañarnos el expresidente de Canatami y hoy primer vicepresidente de Concecomercio, representando al sector de los talleres formales, y nos va a acompañar también el presidente de Canidra, la Cámara de Importadores de Repuestos de Venezuela. Es decir, vamos a abarcar en un foro los tres elementos fundamentales del negocio automotriz. Con la realización de este evento, el sector hotelero se verá beneficiado, ya que algunos cuentan con el 100% de la ocupación para los días de la Asamblea de Concecomercio. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. A pesar de las dificultades climáticas y los problemas de infraestructura y financiamiento, los caficultores del estado Mérida continúan trabajando para producir un grano de calidad. Quienes bajo condiciones extremas, algunas veces sin posibilidad en términos de
las condiciones de penetración a sus unidades de producción, el tema de la limitación hacia accesos de financiamiento, pues ha permitido, ha limitado el crecimiento con mayor pendiente, ¿no? Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo extraordinario de parte del productor con sus propias fortalezas, con las oportunidades que ha logrado tener desde el mercado y ha logrado pues hoy en día avanzar. El café de Santa Cruz de Mora ha sido reconocido en varias oportunidades por sus características y es considerado uno de los mejores del mundo. Uno de esos atributos importantes es el dulzor y la acidez que lo caracteriza. Y ese dulzor, por ejemplo, el sabor propio de la panela, de miel, de caramelo, es muy importante. Por otra parte, tenemos unos varietales que se pueden sembrar a estas latitudes, dado sus propias características, que no se pueden sembrar en otras condiciones. Realzar el valor del café venezolano es uno de los propósitos del encuentro, así como fomentar herramientas para mejorar la producción y estándares de calidad. Igualmente señalaron que los días 29 y 30 de mayo estarán realizando el tercer encuentro de caficultores, actividades que estarán dirigidas en pro del desarrollo sostenible de la caficultura en el país. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Al menos el 90% de los indígenas Yucpas que vivían desde hace más de 10 años en la circunvalación número 1 de Maracaibo fueron reubicados por la gobernación del estado Zulia. Los Yucpas se fueron apoderando de espacios urbanos y se quedaron en los límites entre Maracaibo y San Francisco. Los vecinos de las zonas cercanas pedían su reubicación en la brevedad posible. La gobernación, después de más de una década, llegó a un acuerdo con los caciques y de las 131 familias que estaban, solo quedan 8. El área número 1 es el área general del sur, que ya está 100% despejada, y anoche se reubicaron aproximadamente unas 40 familias que estaban en el área número 2, que es el área donde está la imagen de la Virgen de la Chiquinquirá. La intención es recuperar el distribuidor con la imagen de la Chinita y el parque que está en la parte posterior del Hospital General del Sur. En esa zona no hay sitios de esparcimiento y lo que se busca es cambiar precisamente eso. Devolviéndole a la ciudad los espacios de la circunvalación 1 de este distribuidor y el Parque Metropolitano de la Salud, que va a recuperar su brillo para la atención de estas parroquias de Maracaibo. Parte de los indígenas reubicados recibieron unos kits de agricultura para iniciar las labores de siembra en la Sierra de Perijá. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. La aerolínea Wingo anunció una nueva ruta directa entre Valencia y Bogotá que comenzará a operar el 14 de julio 3 veces a la semana. La ruta operará los martes, jueves y domingo, ampliando las opciones de conexión aérea entre Venezuela y Colombia para viajeros de turismo, negocios, estudios y reunificación familiar. Los boletos estarán disponibles desde $105 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos. El gobierno venezolano confirmó el éxito del operativo de contención, extracción, transporte terrestre y embarque de material nuclear del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas en el estado Miranda. Entre el 18 y 29 de abril del presente año se concretó el traslado de los restos de lo que una vez fue el reactor nuclear RV-1 hasta los muelles de Puerto Cabello, conforme a los protocolos de seguridad internacionales. De acuerdo con un comunicado, el ataque militar del 13 de enero en las inmediaciones del IBIC incrementó el nivel de riesgo de la planta. Para las maniobras, el Ministerio de Ciencia y Tecnología contó con el apoyo del Departamento de Energía de los Estados Unidos, la logística marítima del Reino Unido y la supervisión técnica de la Organización Internacional de Energía Atómica. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anunció el inicio formal de la temporada de ondas tropicales en el país. El presidente del INAME, Reidy Zambrano, detalló que según las estimaciones técnicas se proyecta la formación de entre 51 y 57 ondas en el Océano Atlántico durante este periodo, de las cuales entre 41 y 46 podrían desplazarse sobre el territorio venezolano. También destacó que el paso de estas ondas generará un incremento significativo de la nubosidad y lluvias en diversas regiones del país, por lo que recomienda a la población a tomar precauciones. Según la encuesta nacional sobre condiciones de vida de la UCAP, la pobreza extrema en nuestro país sigue en descenso, ubicándose en 32%, pero aún no mejoran las condiciones de bienestar como los servicios de acceso a la vivienda y los ingresos.
El estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP tomó como base demográfica a 28,5 millones de venezolanos, basado en las proyecciones de las Naciones Unidas y la migración. La encuesta se trabajó en 22 de los 24 estados del país. Y tenemos con un 68% de los hogares en situación de pobreza. Y con relación a los que están en situación de pobreza extrema, pues igual la tendencia a la baja empezó después de la pandemia y ahorita tenemos que hay un 32% de los hogares en situación de pobreza extrema. Se asegura que los ingresos en dólares crecieron en 50% para la mayoría de la población. También se reporta mejoras en el índice de Gini, que ubicaría al país en las estadísticas de 2016, aunque solo 46% de las personas en pobreza extrema tienen empleo. Asimismo, al analizar el índice de pobreza multidimensional y sus 3 indicadores de estándares de bienestar como vivienda, ingresos, empleo y servicios, el saldo se mantiene entre 55 y 57%, así que el panorama no es del todo positivo. La crisis en los servicios contribuye a la pobreza. Solamente en el 29% de los hogares el agua llega diariamente. Y de esos casos en que llega diariamente, solamente en 19% de los hogares llega todos los días sin interrupción. En 10% de los casos es intermitente. En cuanto al servicio eléctrico, 39% de la población ve interrumpido el suministro diariamente por varias horas. Alrededor de 10% reporta que nunca tiene interrupción del servicio. Y eso además, bueno, con todas las implicaciones que tiene, porque no solamente es la interrupción completa del servicio, sino que son las bajas de voltaje que tienen impacto sobre el equipamiento doméstico. En cuanto a la educación, 1.2 millones de niños, niñas y adolescentes se mantienen excluidos del sistema educativo. La escolarización en edades entre 6 a 11 años se ubica en 94%, aunque 40% de los niños no asiste regularmente a clases. En el ámbito universitario, la cifra de alumnos apenas se ubica en 22%. Entre las recomendaciones de la ENCOVI destaca el mejoramiento del suministro de servicios públicos como el agua y la electricidad, además de redefinir lo que serían los programas de protección social. Mardoley Prim, Televen. Bueno, hoy viernes se cumple exactamente un año desde que el mundo puso la mirada en la Capilla Sixtina de la Ciudad del Vaticano, de donde emergió la fumata blanca que marcaba el inicio de un nuevo ciclo papal. El 8 de mayo de 2025, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost era anunciado sucesor de Pedro y máximo líder de la Iglesia Católica. Gaudí Peroso repasa este primer año de papado. Gracias, Adrián. El Habemus Papam fue pronunciado hace justo un año desde el balcón de la Basílica de San Pedro, aproximadamente a las 7:14 hora de Roma. De esta manera anunciaban oficialmente a León XIV como el nuevo sumo pontífice y el primer papa estadounidense perteneciente a la Orden de San Agustín. Desde ese día, la sociedad esperaba ver con especial interés la relación del nuevo papa con su país natal. ¿Pero qué les parece si vemos cómo ha sido su primer año de pontificado? Pues el estilo de liderazgo eclesiástico de León XIV ha estado marcado este primer año por la discreción y tradición en el respaldo a los trabajadores, a los migrantes y claras advertencias sobre el riesgo que enfrenta la sociedad ante el uso de la inteligencia artificial. Desde su nombramiento, el sumo pontífice se ha caracterizado por hacer comentarios precavidos y no caer en improvisaciones. Sus discursos están marcados desde la preparación y no desde decisiones precipitadas. Prevost, de 70 años, también ha recuperado algunas tradiciones que su predecesor argentino Francisco había dejado atrás, como llevar la moseta roja, además de instalarse en los apartamentos papales del Palacio Apostólico del Vaticano, algo que había rechazado Francisco, quien prefirió vivir en una casa de huéspedes más modesta. Asimismo, reanudó el uso de la residencia papal de verano en Castel Gandolfo.
Y debido a su nacionalidad estadounidense, la sociedad pensó que podría fortalecer la relación con su compatriota y mandatario norteamericano Donald Trump. Sin embargo, ha habido diferencias entre ambos en el ámbito político y moral. Incluso durante el pontificado de León XIV, obispos estadounidenses se han pronunciado contra la administración Trump. Además, han criticado las medidas migratorias. Como promotor de la paz, condenó la amenaza de Trump de destruir Irán, calificándolo como verdaderamente inaceptable, lo que provocó que el jefe de Estado norteamericano señalara al pontífice de débil y terrible. Pareciera que estas diferencias marcarían el fin de las relaciones entre la Casa Blanca y el Vaticano, pero no es así. Fíjense ustedes que este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el Papa León XIV en un intento por rebajar las tensiones tras los recientes ataques del presidente Donald Trump contra el sumo pontífice. El encuentro, calificado de amistoso, marca un esfuerzo por salvar los lazos entre Washington y la Santa Sede en medio de las crisis internacionales. El Vaticano no ha dado detalles de esta audiencia a puerta cerrada que duró aproximadamente 45 minutos, en la que se analizaron temas como la crisis humanitaria en las Américas y búsqueda de una paz duradera en Oriente Medio. Posteriormente, Rubio se reunió con el secretario de Estado y número 2 del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. Bueno, y ahora repasemos cuáles han sido los países que el sumo pontífice ha visitado este primer año. Desde su nombramiento, al menos 7 naciones han recibido al Papa León XIV. Su enfoque misionero lo ha llevado a visitar Turquía y Líbano a finales de 2025. A inicios de este año, sus viajes apostólicos han estado centrados en las raíces del cristianismo en África, por lo que la gira incluyó naciones como Argelia, Camerún, Angola y Guinea. Para junio de este año está previsto que el Papa visite España, con paradas en Madrid, las Islas Canarias y Barcelona. Esta última es la más esperada por los feligreses porque se espera que León XIV presida la celebración de la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia, que inaugurará la Torre de Jesucristo del Templo. Bueno, y debido a la solemnidad de su cargo, hay algo de lo que casi no se habla y son las actividades favoritas del Papa. ¿Les parece si para finalizar el recorrido de este primer aniversario papal conocemos algunas de ellas? Pues les cuento que León XIV durante su día libre disfruta hacer deportes y es aficionado a disciplinas como el tenis y la natación. Además, es un fiel seguidor del equipo de béisbol de los White Sox de Chicago. También, como experto en matemáticas, aplica su razonamiento lógico en partidas diarias de Wordlet. Compite con su hermano John para descifrar la palabra del día en el menor número de intentos, analizando cada jugada desde la probabilidad. Además, hay que decir que, a pesar de ser el Papa y usar sotana a diario, el sumo pontífice le da un toque de modernidad a su atuendo utilizando un reloj inteligente. Y cada uno con su estilo. Pareciera que León XIV evoca la humildad y sencillez de Francisco. Esa misma calidez, sumada a su estrecho vínculo y cariño por el Perú, país al que dedicó gran parte de su vida sacerdotal, lo posicionan ante la mirada pública casi como el segundo papa latinoamericano. Comprometidos con la transformación del proceso de compra de automóviles en el país, la marca MG Motor lanzó nuevos planes de financiamiento para ofrecer más oportunidad y facilidad de adquisición a los clientes. La modalidad de 9 meses consta, como lo dice el plan de un pago de 9 meses, donde las 3 primeras cuotas tienen un porcentaje alrededor del 30% del valor del vehículo y luego 6 cuotas fijas hasta la entrega del vehículo. Y el plan de 12 meses, donde son 12 cuotas fijas durante todo este plazo y te entregamos el vehículo. El gerente comercial de la marca, Germán Buitrago, indicó que con solo $500, la cédula de identidad y RIF vigente, los clientes pueden acercarse a cualquiera de las 19 instalaciones del país, así recibir asesoría y elegir el plan de su preferencia para iniciar la compra de su nuevo automóvil MG y Maxus. Hasta un próximo Alta Esfera.
Momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte internacionales, Lula da Silva descartó que Donald Trump de momento tenga intención de invadir Cuba. Esto y más en minutos. Apretones de mano, caras sonrientes y una vistosa alfombra roja. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió este jueves en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Trump dijo que la reunión estuvo muy bien y definió a su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva como dinámico. Se desarrolló a puertas cerradas en el despacho oval de la Casa Blanca, un lugar que el mandatario brasileño conoce a la perfección, ya que es la sexta vez que es recibido por un presidente de Estados Unidos. Ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones económicas y comerciales y mostraron interés en ampliar la cooperación en el sector de tierras raras y minerales estratégicos para la tecnología. Abordaron temas relacionados con la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que Washington intente interferir en las elecciones brasileñas, Lula negó que haya debatido este asunto y afirmó que no acepta injerencia de nadie. Agregó que su homólogo estadounidense no planea invadir Cuba de momento. Nos vamos a México. Al menos 5 personas perdieron la vida en un incendio registrado en un parque de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco. El incendio ocurrió en una de las zonas de exposición y comercio de la feria, cuyas actividades forman parte de la principal celebración popular del estado. Hasta ahora se maneja la hipótesis de un cortocircuito. Observadores electorales de la Unión Europea y allí en Colombia califican de preocupante la ola de violencia que azota al país a pocos días de las presidenciales. La misión indica que la violencia impacta en la capacidad de hacer campaña y la libertad de los votantes. Ante esta situación, anunció el despliegue de 150 observadores más en los próximos días por todo el país. Nos centramos ahora en España. Incautación récord de 30 toneladas de cocaína en un barco con bandera de Comoras que navegaba por el Océano Atlántico. 23 personas fueron detenidas frente a las costas de las Islas Canarias. 17 de los detenidos son de nacionalidad filipina, 5 neerlandeses y 1 de Surinam. El texto detalla que además de los más de 1.200 fardos de droga, la Guardia Civil también incautó armas de guerra. La policía peruana detuvo a 5 personas acusadas de integrar una red internacional de pornografía infantil. Durante el operativo realizado en 3 distritos de Lima y en las regiones de Tacna y San Martín, se encontraron varios videos de adolescentes de 14 años que se pretendían difundir a través de una app de mensajería. La organización criminal está integrada por más de 140 personas de 13 países, tanto de América como de Europa. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos con el portal web F, que titula Antivirus. La azafata hospitalizada en Ámsterdam da negativo y otro ciudadano británico presenta síntomas. De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número de contagios confirmados permanece en 5. Sin embargo, las autoridades sanitarias de Reino Unido sospechan del contagio de un tercer ciudadano británico ubicado en uno de los sitios de escala del MV Ondius. Seguimos con el sitio web Euronews, que destaca: Israel ataca Beirut por primera vez desde el alto al fuego y mata a un alto mando de Hezbollah. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó que el ataque aéreo tenía como objetivo al comandante Malek Balout de la fuerza de élite chií Redwan. Según el Ministerio de Sanidad libanés, al menos otras 11 personas murieron en ataques en el sur y el este del país. Y en nuestro video viral de hoy les compartimos el inesperado momento en el que un hombre se topa con un cocodrilo
cuando hacía kayak en los Everglades de Estados Unidos. El sujeto, que no se había percatado de la presencia del animal, lo impactó accidentalmente mientras se dirigía a la orilla. Afortunadamente, el cocodrilo no reaccionó al encuentro y el hombre pudo salir ileso. Bueno, el cocodrilo parece que no tenía mucha hambre o estaba allí descansando y qué bien le funcionó la marcha atrás, ¿no? Ese kayak. Bueno, tremendo susto sí. Cuando se percató que no era una piedrita, que sino un cocodrilo. Mira, no, se pone casi encima, casi le da ahí en la cabeza. Wow. Bueno, muy bien, vaya susto. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué tendremos a la vuelta, Adrián? En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes. Sigan aquí. Conversaremos con Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por estar acá, compartir en el segmento de la entrevista en el noticiero de Televen. Bueno, parece que vienen tiempos nuevos. Estamos en tiempos nuevos. O estamos, de hecho, en tiempos nuevos. Vienen pues cosas interesantes, por lo menos en el marco teórico se plantea así. Vamos a ver cómo se plantea esto ya en la ejecución de lo que puede ser la distribución de recursos que surgen por vía de la renta petrolera. El nivel de expectativas, Alberto, por ejemplo, para el estado Cojedes, claro, que es bien importante, ¿no? Hay muchas cosas que decir en ese sentido. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Televen. Es una oportunidad maravillosa. Quiero pedirte unos segundos para enviarle una palabra de pesar al pueblo llanero de Venezuela. Acuérdate que soy del llano, de Cojedes. Sí, sí. Murieron dos buenos cantantes del folclore llanero. Francisco Montoya, que murió ayer, que conocido como el Tigre de Payara, nacido en San Juan de Payara, estado Apure, y José Ali Nieves, conocido también como el Pico de Oro de Venezuela, nacido en el Samán. Dos grandes venezolanos del canto llanero, que llegó a Venezuela. Le envío mi palabra de pesar a toda su familia, los acompaño en sus sentimientos. Muy bien, bueno, entremos entonces en eso que te planteaba, ¿no? Nuevos tiempos o tiempos nuevos, como quiera verse, ¿qué es lo que hay? Cojedes, ¿cómo se ubica en este escenario? ¿Cómo lo ubicas, no? Soy el único gobernador de la oposición en Venezuela. Me toca gobernar y demostrar que los opositores sabemos gobernar. Y aquí quiero mostrarles algo. Este es el mapa del estado Cojedes, ubicado en el corazón del llano, en el centro de Venezuela. Este es un mapa donde hemos hecho un inventario de riquezas minerales que tiene Cojedes, pero además de la riqueza de la tierra, la riqueza del sol, del agua y la riqueza de su gente. Porque en Cojedes hay excelentes agricultores, excelentes productores. Pero ven ustedes, aquí está el mapa, tenemos aquí varios minerales. Escuchaba en tu programa al presidente de la Cámara Minera de Venezuela y mira, aquí tenemos varios minerales. Por ejemplo, minerales, caliza, grafito, granito. Este, por ejemplo, es el tataranieto del macizo guayanés, el macizo del Baúl, granito. Yo creo que es la más importante y gran reserva de granito de América del Sur. Yo le digo granitos del sur. Y allí, además del granito, hay otros minerales raros. Sí, bueno, bueno, tierras raras. También hay en Cojedes eso. Claro. Eso es importante. Bueno, el níquel, de alguna forma, también. También tenemos. Que forma parte de esta formación de aquí del estado Miranda, termina en Cojedes. Ahora, frente a esta realidad, frente a este escenario, ¿cómo ves las cosas? ¿Cuál es la impresión general que tienes? Parece que la empresa privada vuelve a tomar fuerza, vuelve a tomar aliento y el Estado comienza a discutirse también la posibilidad de que comience a separarse de ciertas áreas que no tiene por qué ejecutarlas ni tiene por qué manejarlas. Sí, hemos vivido durante este último cuarto de siglo y más con un modelo que se llama Estado controlador. El Estado socialista controlador. Ese modelo nos llevó al fracaso. El socialismo, un modelo fracasado en todas partes del mundo, y ese fracaso trajo como consecuencia todas las cosas que están pasando en Venezuela. Hoy somos un Estado tutelado. Se rompió una relación que nunca ha debido romperse con los Estados Unidos. Estados Unidos siempre fue un país amigo de Venezuela, un buen cliente de Venezuela, con una relación comercial siempre de primera. Y bueno, la ideología nos condujo a romper esa relación, a romper con un amigo. Ahora esa relación se ha devuelto, pero por otra vía. Ha podido ser por la vía de la diplomacia fracasó.
pero se hizo por la vía de la fuerza. Es muy lamentable eso. Ahora, ¿cómo tenemos que enderezar esto? Sí, porque hay un viraje. Hay un viraje. Me haces acordar del gran viraje. Sí. ¿Tú te acuerdas del gran viraje? Claro, Carlos Andrés Pérez. La gran propuesta de Carlos Andrés Pérez. El gran viraje. Venezuela fuera hoy Noruega, o cerca de Noruega, uno de los países más ricos de la Tierra, con 2 billones en un fondo, de los cuales los noruegos prácticamente todos son ricos. Si distribuyeran esa riqueza, le tocaría como $340.000 a cada noruego. Ahora, ¿qué proponemos nosotros? El Estado promotor. ¿En qué consiste? Salir del Estado controlador, asfixiante, que llegó a asfixiar a la población y asfixiándose él mismo, ahogándose él mismo. El Estado controlador se ahogó él mismo. En ese mecanismo de control, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela, en lugar de ser la caja de los venezolanos, la convirtieron en la caja del gobierno. Y el gobierno tomaba decisiones sobre los recursos de todos los venezolanos. Nos quedamos sin reservas internacionales operativas, una deuda externa que estaba en $25.000 millones llegó a 160.000 o 170.000 millones de dólares. Es enorme, ¿no? Eso es producto del Estado controlador. Ahora, ¿cómo contrastarías? Por eso tenemos que ir al Estado promotor. ¿Cómo contrastarías ese Estado promotor? ¿En qué consiste el Estado promotor versus ese Estado controlador que fracasó? El Estado promotor, el que promueve, el que le da oportunidades a la empresa privada, el que permite el emprendimiento, el que permite que la educación sea una educación para el emprendimiento, para el trabajo, para la creatividad y no una educación para el esclavismo. Salir de un modelo estatista a un modelo que promueve, que promueve la libre empresa, el libre mercado, libertades económicas, libertades individuales. Todo eso lo hemos perdido durante este tiempo del Estado controlador. Vamos a hacer una pausa, Alberto. Vamos a regresar enseguida para que continúes el desarrollo de tu planteamiento y de tu discurso. Estamos con Alberto Galíndez, gobernador del Estado Cojedes. Continuamos con Alberto Galíndez, gobernador del Estado Cojedes. Alberto, hablabas del emprendimiento de las iniciativas particulares. ¿Cómo entra entonces, también lo mencionamos en el anterior segmento, la empresa privada dentro de este contexto? Fíjate, el Estado controlador, por ejemplo, el país es depisatario, no de propietario. E inclusive, no solamente en el caso de la tierra, que te tengo una propuesta de la reforma a la ley de tierra, sino también para el tema de la vivienda. La Gran Misión Vivienda de Venezuela debería entregarle los títulos. Está anunciando el gobierno que al parecer va a entregar títulos de propiedad de los apartamentos. Deseamos que ocurra y lo celebramos. El Estado promotor, el país de propietarios y no de pisatarios. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. El Estado de propietarios, país de propietarios. Nos condujeron a un país de pisatarios, en el caso, por ejemplo, de la tierra. Tú eres el Estado dueño de todo, pero al propio tiempo dueño de nada, porque llegó asfixiándose. Por ejemplo, ¿qué proponemos? Nosotros tenemos una fracción que se llama Vamos Venezuela en la Asamblea Nacional, una fracción de 8 parlamentarios. Es la mayoritaria, ¿no? Bueno, a título... No importa que seamos poquitos, lo importante pero es que siempre... digo mayoritaria en el escenario opositor. Siempre tiene que haber una vanguardia, y esa vanguardia puede marcar la pauta. Gandhi lo decía, no importa que sea uno, pero que ese uno sea consecuente y leal con su manera de pensar. La reforma a la ley de tierras. ¿En qué consiste? La ley de tierra va a permitir que los venezolanos seamos propietarios. Venezuela no es solamente petróleo y minería. Venezuela es tierra muy fértil para la producción agrícola y pecuaria. Somos el único país de América que no está certificado por el tema de la fiebre aftosa. Es decir, los ganaderos venezolanos no tienen cómo exportar carne, están trabajando ahora ni sus derivados. Hay que impulsar esa iniciativa, apoyarla hasta que se llegue a feliz término. Entonces, la ley de tierra dice el tema de la propiedad privada plena de la tierra. El INTI ha convertido la propiedad privada en una propiedad que está en el limbo. Entonces, el que tiene la finca, el que tiene la propiedad, el que está desarrollando un emprendimiento, no puede ir al banco porque el banco no le puede ignorar la tierra porque no tiene título de propiedad. Titularidad de ese documento. Eso significa darle garantías al empresario venezolano y al empresario internacional en el campo de la producción agrícola y pecuaria
y apoyamos también la reforma a la ley de minas, apoyamos la reforma a la ley de hidrocarburos con ese mismo propósito, generar Ahora, la fracción llevaría, Alberto, la fracción que representas, Vamos Cojedes, en este caso... Vamos Venezuela. Vamos Venezuela, va, a plantear formalmente esa modificación y la discusión de esa ley. Sí, señor, vamos a discutir esa ley, porque lo que trajo el Estado controlador fue que se produjeran invasiones, confiscaciones, expropiaciones. El Estado tiene una inmensa fortuna en predios rurales, pero esa inmensa fortuna no se está aprovechando porque prácticamente eran predios productivos y pasaron a ser predios improductivos. Necesitamos que esos predios se pongan a producir. Y el empresario que quiere echar adelante, que quiere, no puede conseguir financiamiento porque sencillamente su título es un título precario, ahora, no un título pleno. Sobre recursos, que es vinculante a esta situación. Recursos por vía de la renta petrolera. Cuando comiencen ciertamente, aparecen ya que llegan esos recursos por vía de la renta petrolera, ¿cómo se va a hacer la distribución? Eso es importante, no solamente a nivel de un situado, sino los diferentes sectores de la economía venezolana también entran dentro de esta situación. ¿Qué hacer allí? Bueno, la Constitución es clara en esa materia de los recursos. Por ejemplo, el situado constitucional de los estados, los municipios, todo lo que tiene que ver con renta petrolera vaya a los estados y los municipios que puedan hacer las inversiones, que se puedan crear los fondos agrícolas y que los bancos, sobre todo que los bancos tengan acceso o puedan hacer programas de financiamiento, que el sector privado pueda hacer programas de financiamiento, tanto privado nacional como privado internacional. Pero eso tiene también que ver con algunas reformas que hay que hacerle a la Constitución. Claro. Yo, por ejemplo, creo para generar confianza, para que no sigamos viviendo la pesadilla de los caudillos en Venezuela, porque eso ha sido un drama terrible. Nosotros ya tenemos 26 constituciones y eso ha sido de caudillo en caudillo, salimos de uno para entrar en otro. Hay que salir de la incertidumbre, claro, pero para ello también hay una frase que es clave, ¿no? Dar certeza y seguridad jurídica. Certeza, seguridad jurídica, generación de confianza. Por eso te decía, el tema de los caudillos, de la reforma constitucional, los falsos mesías que han venido a Venezuela. Entonces ya no podemos seguirnos embarcando allí. Yo, por ejemplo, creo en que en la reforma constitucional hay que reducir el periodo de los presidentes de la República y de todos los electos por voluntad popular. Lo de la elección indefinida, por ejemplo. Por ejemplo, la elección indefinida, erradicarla de la Constitución. Ponerle la primera y la segunda vuelta para evitar el caudillismo, porque la primera y la segunda vuelta se cuentan 2, 3 o 4 y allí se ve como es el único país en América del Sur que no tiene la primera y la segunda vuelta. ¿Tú sugerirías 2 periodos presidenciales máximos de 4 años cada uno? De 4 más 4. Ha sido exitoso en los Estados Unidos. Y cuando el presidente llega al año 4, o llega en el primer periodo llega al año 4, ¿cuál es su victoria del presidente? La victoria es ser reelecto. Y si es reelecto, bueno, conquistó lo que hizo e hizo lo que tenía que hacer. Vamos a otra pausa, Gracias. Alberto. Regresaremos enseguida para continuar conversando contigo. Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. Seguimos conversando con Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. Bueno, hablabas de reforma constitucional, recortar periodos, solamente una sola reelección, sí, no a la elección indefinida. ¿Qué otra reforma puede surgir en el camino, Alberto? Bueno, el tema del Banco Central. El Banco Central no puede seguir siendo la caja del gobierno, es la caja de los venezolanos. Y aquí le echaron mano a los recursos del Banco Central y hoy no tenemos reservas internacionales. Banco Central de Venezuela, una política que permita que el Banco Central, bueno, no tenga por qué el gobierno, cuando no tiene plata, recurre a emitir dinero inorgánico, cuando el dinero tiene que ser orgánico, tiene que tener la reserva en el banco y con esa reserva y eso bajaría automáticamente la inflación. Por eso el tema del Banco Central es clave. Nosotros vamos a ser celosos, cuando digo de nosotros, es porque nuestra fracción va a ser celoso para que la designación de las autoridades del Banco Central de Venezuela se corresponda no con el interés de un partido político o el interés del partido político gobernante, sino el interés de Venezuela, que represente a Venezuela. Y hay muy buenos técnicos en nuestro país que pueden perfectamente ser los principales actores en el Banco Central de Venezuela.
Cuando tú me hablabas de la seguridad y la confianza, seguridad jurídica y titularidad, ¿verdad? Si tú tienes una concesión, vamos a poner una concesión petrolera o una concesión minera, esa concesión tiene que tener estabilidad en el tiempo. Y no puede venir mañana a un caudillo que no le gusta una empresa X porque le cae mal, porque tiene los ojos azules o porque porque se peina de tal manera y dice, no, ese tipo no me gusta, hay que sacarlo de aquí. Todavía tenemos juicios de esos temas, estamos pagando por esos temas de las expropiaciones y por los temas de sacar las empresas. Bueno, y juicios que están paralizados, incluso las expropiaciones, si recapitulamos sobre los hechos, bueno, donde nunca se indemnizó. En el estado Cojedes hubo casos emblemáticos. Claro, no se indemnizó, no se pagó porque es que tiene un justo y precio. Una expropiación establece la Constitución, tiene un justo y precio, ¿verdad? Sin embargo, no se hizo. Pero me refiero también a las transnacionales, que las transnacionales tienen que tener, digamos, la confianza, la seguridad de echar adelante esos proyectos. Yo estoy recordando ahora, fíjate, que me recuerdo ahora de la zona industrial de Valencia, Estado Carabobo. Bueno, sí. Las grandes empresas ensambladoras de vehículos. Nosotros sacábamos vehículos de Venezuela hacia Colombia y hacia Sudamérica. Ahora uno ve las iguanas o las cigüeñas que vienen de allá para acá, para traerlos a Venezuela. Eso tenemos que regresarlo. Y una contratación colectiva, por ejemplo, de la Ford o la General Motors, donde a un trabajador de la Ford o la General Motors le entregaban un carro anual por contrato colectivo. Ahora tendría que existir una situación atractiva. Si no le das seguridad jurídica, si no tienes un marco legal lo suficientemente amplio, si no hay incentivos tributarios, que es otro problema también de por medio, no van a venir esas inversiones como puede pensarse o se anuncia incluso. Estamos viviendo un tiempo bueno, yo diría que un tiempo bueno. Después de la tormenta tiene que venir la calma y llega la calma. Por eso yo apoyo la iniciativa de los Estados Unidos de las 3 fases. Estabilización, recuperación y transición con elecciones libres. ¿Tú visualizas elecciones, ya que lo mencionas, Alberto, para qué fecha? Porque hay una presión social que comienza a ejercerse en ese sentido. Mira, yo no sé si la presión social verdaderamente. Yo creo que hay una presión política, más que una presión social. Porque cuando tú hablas con la gente de a pie, el pueblo que anda trabajando, los mototaxistas, la gente, andan buscando estabilidad económica, andan buscando cómo le llevan la comida a los muchachos, cómo compran la ropa para la escuela. Entonces yo creo que hay una presión política que no es una presión social. El sentido común dice... Sí, la presión social se expresa, por ejemplo, en la movilización de los sindicatos, de los gremios... Está bien que los sindicatos y los gremios se movilicen para solicitar mejores salarios, ¿verdad? Para mejorar su calidad de vida, eso es natural y eso es político y tiene sentido. Pero la presión social por elecciones ya, esto ya lo hemos vivido nosotros varias veces. Elecciones ya, te vas ya, la salida ya, etcétera. Yo creo que en el sentido común y los Estados Unidos, la propuesta de ellos nosotros la acompañamos de estabilización, recuperación y transición. Es preferible un proceso de elecciones libres, con el país más estable, con el país más tranquilo, donde todo el mundo pueda participar, donde los que están en el extranjero... Bueno, un nuevo Consejo Nacional Electoral también. Partiendo de que tenemos un nuevo Consejo Nacional Electoral, nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia. Ese Consejo Nacional Electoral tiene que generar confianza, tiene que haber un registro electoral permanente en Venezuela actualizado y un registro electoral permanente en el extranjero actualizado. ¿Cuántos consulados tenemos donde la gente pueda votar? ¿Cuántos tenemos ahora? Bueno, una buena parte están cerrados. La mayoría, la inmensa mayoría, entonces no pueden votar. Entonces, ¿por qué el desespero de elecciones ya? ¿Por qué? Vamos a suponer que el gobierno diga, bueno, sí, hay elecciones en 3 meses, en 2 meses. No parece factible, por lo menos lo que se ve en el escenario no es así. Quizá el año próximo, ¿no? Pero vamos a suponer que lo diga porque pudiera ocurrir. Bueno, como ustedes están pidiendo elecciones ya. Bueno, están hablando incluso de elecciones regionales y locales. Ok. Pero vamos a suponer, digan elecciones ya, pues, en 3 meses, en 6 meses. ¿Qué pasaría aquí en Venezuela? Entonces el sentido común nos dice que debemos apoyar la iniciativa de los Estados Unidos de estabilización, recuperación y transición con elecciones libres. Y la transición son los cambios que hay que ir produciendo, salir del Estado controlador, del socialismo, que nos ahogó, nos asfixió, para ir al Estado promotor, al Estado de
oportunidades, del mercado libre, de las oportunidades del ciudadano. Bueno. Mucha información, Alberto. Es bien interesante. Hiciste una serie de propuestas que son bien apreciables en ese sentido. Gracias, bueno, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Seguro. Gracias por haber estado con nosotros. La pausa. Al retorno tendrán el segmento de deportes en la primera emisión del noticiero de Televen. Muy buenos días, feliz viernes y arrancamos los deportes hablando de béisbol. Y es que el pelotero venezolano Gleyber Torres fue incluido en la lista de incapacitados de 10 días tras una lesión en la pared abdominal. Los Tigres de Detroit anunciaron la situación señalando que sufrió una distensión en su oblicuo izquierdo, hecho ocurrido el pasado sábado durante un encuentro contra los Rangers de Texas cuando intentó anotar desde segunda base tras un hit de Riley Green. Hasta el momento de su lesión, el criollo acumulaba un promedio de 2.59 con 2 honrones, 11 remolcadas y liderando el departamento de base por bola con 25. El equipo indicó que para suplir a Torres llamó al joven infielder Jace Young desde la sucursal AAA de Toledo. Así que comienzo accidentado de temporada para el campeón del mundo Gleyber Torres. Y hay que hablar, bueno, del bochorno del deporte mundial ahora mismo y del fútbol mundial. Y es que el Real Madrid se va a dirigir al clásico contra el Barcelona inmerso en el caos total. El equipo de Álvaro Arbeloa está a 11 puntos del conjunto azulgrana y podría ver a su rival quedar campeón de la Liga Española. Pero no solamente eso, las riñas internas como el reciente enfrentamiento entre Tchouaméni y Valverde que llevó a este último al hospital y los escándalos como el de Mbappé, quien despertó la indignación de la fanaticada madridista. Bueno, salió riéndose de Valdebebas Mbappé después de todo este bochorno, esa golpiza entre Tchouaméni y Valverde. También se ha criticado mucho a Mbappé porque no ha tenido un desequilibrio, o mejor dicho, un desarrollo sobresaliente en su juego en los últimos tiempos, como todo el equipo, más allá de que hay un sector de la afición del Madrid que dice que no hay que recriminarle nada a Mbappé, pero con esta actitud que tuvo ayer, luego de este episodio, la verdad es que ha sido bastante criticado. Y respecto al altercado entre Tchouaméni y Valverde, el Real Madrid anunció la apertura de 2 expedientes disciplinarios contra ambos jugadores. Más allá de las turbulencias que vive el conjunto blanco y de las graves consecuencias que representa la pelea para la imagen del club, se trata de un suceso punible en el ámbito administrativo conforme a la legislación vigente y el reglamento interno. Además, el comunicado señaló que el futbolista uruguayo, tras pruebas realizadas, estaría de baja por 14 días al ser diagnosticado por un traumatismo cráneoencefálico y esto le impediría participar en el clásico y prácticamente se perdería toda la temporada. Luego de esto, Federico Valverde sacó un comunicado expresando que simplemente fue un roce con Tchouaméni y que en ningún momento su compañero lo golpeó y que se había golpeado él mismo con una mesa que había en el vestuario del Real Madrid. Lo cierto es que este es uno de los mayores escándalos en tiempos recientes en el fútbol español. Hay que hablar también de Ancelotti y es que la Confederación Brasileña de Fútbol prevé anunciar la renovación del técnico Ancelotti antes de que comience el próximo Mundial. En el mes de junio, que por cierto lo vamos a disfrutar por acá por Televen, el presidente de la Confederación, Shamir Schut, señaló que aún quedan pendientes algunos ajustes jurídicos tanto por parte de sus abogados como de la institución Ancelotti, que renovaría hasta 2030. Ya habría mostrado desde hace tiempo su disposición de continuar como seleccionador del pentacampeón del mundo. Por lo pronto, el entrenador tiene previsto anunciar su lista definitiva de convocados para el venidero mundial el próximo 18 de mayo en Río de Janeiro. Así que vamos a ver cómo le va a ir a Ancelotti en los próximos años al mando de la selección brasileña, que escuchen bien, lleva para 24 años sin ganar un mundial. Primera vez en la historia que Brasil pasa tanto tiempo sin ganar un mundial, y también está sobre la mesa el tema Neymar. ¿Convocará o no convocará Ancelotti a Neymar a este mundial? Eso lo vamos a saber el próximo 18 de mayo. Por ahora Neymar está haciendo su trabajo en el Santos, brillando en Copa Suramericana, aunque ha tenido ciertos problemas extradeportivos, como lo sucedió recientemente
tras un altercado precisamente también con un compañero de equipo. Y hay que hablar de los playoffs de la NBA y vamos a ver en pantalla cómo va el bracket. Porque esto la verdad es que está muy emocionante. Vámonos a la primera semifinal de la Conferencia del Oeste. El Oklahoma City Thunder, como dicen por ahí, está en otra playa, está en otro nivel. El Thunder de Shai Gilgeous-Alexander y compañía, 2-0 frente a los Lakers. La verdad es que la superioridad ha sido pasmosa por parte de este equipo que es el actual campeón y se puede convertir en el primer bicampeón consecutivo desde aquellos Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía que lograron hacerlo en el 2017 y en el 2018. También esta serie de Minnesota frente a San Antonio Spurs va un triunfo por lado. San Antonio perdió el primer partido, pero luego se enderezó su camino en el segundo juego de la serie. Hoy, por cierto, se enfrentan. Detroit-Cleveland, impresionante. Se esperaba que esta serie fuese más pareja, pero la verdad es que Detroit ha mostrado mucha autoridad en estos dos primeros encuentros y ya tiene la serie 2-0 a favor. Y los Knicks de Nueva York, 2-0 ante Filadelfia hace un par de noches. Hoy, por cierto, se vuelven a enfrentar en Filadelfia. Hace par de noches tuvieron un enfrentamiento bastante parejo en el Madison Square Garden que se lo terminó llevando Nueva York. Así que los playoffs de la NBA lo estamos viendo con mucha pasión y la verdad es que hay series que están muy parejas. Creo yo que la de Minnesota-San Antonio se va a ir a 7 juegos. Pero vamos a imaginar este escenario. Finales de conferencia, Oklahoma-San Antonio, Shai contra Wembanyama y por el otro lado un enfrentamiento con mucha historia. Creo yo que va a quedar así, Detroit contra los Knicks. Bueno, nos recuerda aquella NBA de los 90. Y ahora vamos a hablar de algo muy especial. Es que bueno, para muchos perder una extremidad puede representar el inicio de una temporada mala y sobre todo desafiante. Sin embargo, para los miembros del Club Deportivo Amputados Venezuela fue el inicio de un nuevo capítulo en el que su condición no fue un impedimento para hacer deporte. Veamos el siguiente trabajo extraordinario de mi buena amiga Génesis Rivas. El fútbol para amputados está dirigido tanto para quienes hayan perdido algunas de sus extremidades por algún accidente vehicular o por alguna enfermedad como el cáncer, como también para personas que hayan nacido con una malformación congénita. Nuestro propósito en este deporte es la inclusión, masificar esta modalidad a nivel nacional y que estas personas en esta condición tengan una oportunidad de desarrollo físico, mental, emocional, porque pues viven un proceso bastante duro durante todo el proceso posterior a su amputación. Los entrenamientos en campo se llevan a cabo los días martes y jueves en el Polideportivo Rafael Vidal en La Trinidad, espacio otorgado por la Dirección de Deporte de la Alcaldía de Baruta, y los días miércoles son complementados con el entrenamiento en un gimnasio inclusivo. De desarrollar sus actitudes físicas, flexibilidad, coordinación, fuerza, resistencia y los músculos idóneos para que ellos den su mejor rendimiento después en el campo de fútbol. La inspiración para crear este club nació de una vivencia personal. Mi hermano jugaba fútbol convencional, tuvo un accidente un 23 de mayo hace 13 años y el 2024 conoció este deporte por nuestro país vecino Colombia, le brindaron la oportunidad, de allá viene con esta iniciativa y se forma el primer club de fútbol amputados en el estado Anzoátegui. Así como el caso del hermano de Marlene Díaz, se fueron incorporando al equipo otros integrantes que aseguran que el límite solo está en nuestras mentes. Así con una deformación congénita, y desde pequeño aprendí a vivir con esta, como muchos dicen, con esta discapacidad. Yo creo que, si quedaste vivo en un accidente, si naciste así, yo creo que todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, simplemente hay que buscarle, como quien dice, el significado. Hace 4 años me amputaron la pierna. Y bueno, hoy soy testigo de que bueno, no hay limitación para seguir adelante y para practicar un deporte o cualquiera de las actividades que las personas con discapacidad se puedan desempeñar. La actividad física ha sido clave para la salud mental de estos deportistas. Mi familia, orgullosa de mí, pues, porque estoy practicando este deporte.
y para adelante, más nada. Lo que está así como yo, un accidente de moto, un putado en la pierna, véngase para acá, para que sacase depresión. Para otros, la edad tampoco ha sido impedimento. Yo he conocido más mundo desde que quedé así que cuando era una persona normal. Venezuela tiene la invitación para participar en el Mundial Femenino de Fútbol para Amputados 2027, por lo que se está llevando a cabo un proceso de captación en la que podrán participar chicas desde los 16 años y no se requiere que tengan conocimiento sobre la disciplina. La invitación también es para todos aquellos que quieran formar parte del club, comunicarse a través de sus redes sociales, Fútbol Club Amputados Baruta. Génesis Rivas, Televen. Extraordinario trabajo de Génesis Rivas, vaya que el ejemplo de vida de estos atletas que he tenido la oportunidad de vivirlo de cerca es algo realmente impresionante, así que mis mejores deseos para ellos. La isla de Margarita recibirá 200 atletas de todo el país que pondrán a prueba su resistencia en natación, ciclismo y atletismo en un evento deportivo que tendrá lugar el próximo 9 de mayo. Lisbeth Miquelena nos trae más detalles. Se trata del primer Grand Slam Novo. El circuito del triatlón comprende el complejo de piscinas Oliver Núñez, el estadio Nueva Esparta y la avenida Fucho Tobar. Novo busca otra vez resaltar primero el gran potencial que tiene la isla de Margarita como destino turístico deportivo. A su vez, con este tipo de eventos buscamos la masificación, apoyándonos con todos los clubes de nadadores que tenemos en la isla de Margarita. Hay que recordar que esto es un formato controlado, no se va a nadar en playa, se va a nadar en piscina. Por su parte, la Autoridad Regional de Deporte, Carl Douglas, destacó que este tipo de eventos potencian a la isla de Margarita en materia turística y económica, ya que activa el sector hotelero y gastronómico. Tenemos playas, tenemos inmensidades de carreteras muy bonitas donde podemos pasear en el ciclismo y también en el running. Los funcionarios de los diferentes cuerpos de seguridad custodiarán cada punto de la ruta. La avenida Fucho Tobar estará cerrada desde las 5:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, momento en el que se estima culmine la actividad deportiva. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquelena, Televen. Extraordinario, provoca estar allá. Dentro de pocos minutos, por cierto, se va a anunciar el nuevo manager de los Leones del Caracas. Es muy probable que sea Lipson Nava, al igual que su gerencia, que estará liderada por Robinson Chirinos. El día de ayer prácticamente esto se anunció en la mayoría de los medios de comunicación, pero ayer fue el aniversario, el 84 aniversario de los Leones del Caracas, y por eso pospusieron ese anuncio para el día de hoy, así que seguramente en el transcurso de la mañana estaremos viendo que el Caracas oficializaría esta noticia de Lipson Nava como nuevo manager de los Leones. De esta manera despedimos los deportes, que tengan un extraordinario fin de semana y por supuesto que tengan también una hermosa mañana. Bueno, hablando de nuevo manager, eso es lo que necesita el Madrid, creo yo, ¿no? Oye, lo del Madrid es un desastre. Vaya espectáculo tan bajo, ¿no? Hablaste del Madrid y hablaste también después de Ancelotti. Yo sigo pensando que la salida de Ancelotti del Madrid ha sido nefasta para el club. Yo creo que Ancelotti, si sería hoy, haciendo un ejercicio imaginativo, el técnico del Madrid, esto no hubiese sucedido. Estoy seguro. Tenía perfectamente controlado el vestuario, que eso va más allá de los resultados, ¿no? Porque controlan los egos de tantas estrellas. Lamentable lo del Madrid. Es de los peores bochornos en la historia del fútbol español. Aparte del desempeño deportivo que están... Bueno, 9 puntos, ¿no? Dijiste que va a 9 puntos del Barcelona. 11 puntos. 11 puntos. Y este fin de semana el Barça puede quedar campeón delante del Madrid. Encima. ¿Dónde juegan? En el Camp Nou. Todo en contra. Ay. Bueno. Si te pones bravo, no me vayas a hacer un hecho a mí. Bueno, oye, qué bueno lo de los amputados. Siempre el diálogo, lo de los amputados, que es maravilloso. Ejemplos de vida. Sí, señor, un gran ejemplo. Increíble, es lo que es las ganas de vivir. Exactamente. Bueno, muy bien, hacemos con esto nuestra última pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Albani Saray nos cuenta que Jennifer López vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills. Le bajó 10, ahora la vende por $50 millones. Ya volvemos.
La canción Die Die de la cantante colombiana Shakira será la oficial del Mundial de Fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá. El día de ayer, la artista lo anunció en un breve video publicado en sus redes sociales que será lanzado el próximo 14 de mayo. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. En el video grabado en el estadio Maracaná en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de Die Die. Recordemos que el Waka Waka, esto es África, de Shakira fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010 y 4 años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con La La La. Con este anuncio, sin duda, Shakira se consolida como la reina indiscutible de los mundiales, siendo esta su cuarta participación en la máxima cita del fútbol. El título de la canción, Die Die, es una expresión italiana que significa vamos o dale, buscando así generar el mismo fenómeno global y de unión de Waka Waka. Revelan por qué la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni aún no termina pese al acuerdo. La disputa judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni parecía haber llegado a su fin esta semana, pero nuevos detalles revelan que el conflicto todavía tiene capítulos pendientes. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, ambas partes lograron un acuerdo privado relacionado con el escándalo alrededor de la película Romper el Círculo, evitando así un juicio que estaba programado para iniciar el próximo 18 de mayo. Sin embargo, el arreglo no cerró completamente todos los frentes legales. De acuerdo con un portal, Blake Lively todavía mantiene una moción pendiente para reclamar daños y costos legales bajo leyes de protección contra represalias en California. Esta ley protege a las víctimas de acusaciones sin argumento. Lo que busca Blake Lively con esto es que Justin Baldoni cubra todos los gastos que ella tuvo que hacer para defenderse, además de sanciones económicas por demandarla sin tener pruebas. Billie Eilish y Nat Wolff hacen oficial su romance en alfombra. Finalmente se mostraron juntos públicamente durante el estreno de la nueva película Concierto de la Cantante en Los Ángeles. La pareja asistió al preestreno en la que se convirtió en su primera aparición oficial sobre una alfombra roja, después de varios meses de rumores y apariciones discretas. La noche también representó un momento importante para la carrera de la intérprete estadounidense, quien continúa expandiendo el universo creativo de su más reciente álbum. Mientras los asistentes se seguían atentos, la presentación del proyecto cinematográfico, las miradas también se concentraron en la presencia de Nat Wolff, actor y músico con quien Billie ha sido relacionada desde 2025. Jennifer López vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck por $50 millones. Jennifer López ha vuelto a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck en un nuevo movimiento relacionado con la propiedad que ambos adquirieron durante su matrimonio. La operación se produce después de una presentación judicial en abril en la que se documentó una transferencia de propiedad entre cónyuges del actor de 53 años a López. De acuerdo con el documento, la artista queda como única responsable de los gastos futuros vinculados a la venta del inmueble. Pues una venta con una pérdida significativa entre 15 y 20 millones desde su compra inicial, que fueron 60 millones aproximadamente, más gastos de remodelación y, por supuesto, gastos a los agentes de ventas. Victoria Beckham defendió su estilo de crianza en medio de la ruptura familiar con Brooklyn. La ex integrante de las Spice Girls defiende su estilo de crianza al afirmar que ser madre nunca consiste en ser exigente.
En medio del distanciamiento público con su hijo mayor, Brooklyn Peltz Beckham, la diseñadora de moda de 52 años realizó estas declaraciones durante su participación en el último episodio de un podcast donde reveló que cree que es muy diferente ser madre de hijos adultos que de hijos pequeños, donde ella solo intenta hacer lo mejor que puede en medio de esta controversia. Melissa Barrera rompió el silencio sobre su salida de Scream. La actriz mexicana habló sin filtros sobre la polémica que rodeó su salida de la franquicia Scream 7 y lanzó duras declaraciones contra parte del elenco de la producción, 3 años después de haber sido despedida. La intérprete fue separada del proyecto en 2023 luego de publicar en redes sociales mensajes relacionados con el conflicto entre otros países. Ahora, en una entrevista, Barrera aseguró que varios de sus antiguos compañeros de reparto respaldaron a la producción tras su despido. El ícono de los años 80, Bonnie Tyler, fue hospitalizada tras cirugía de emergencia en Portugal. La cantante británica, intérprete de éxitos como Eclipse Total del Corazón, permanece hospitalizada en Portugal tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia, según informó el equipo del artista. La noticia se conoció este 6 de mayo cuando representantes de la cantante difundieron un comunicado a través de las historias de Instagram. En el mensaje confirmaron que la intérprete de 74 años ingresó a un centro de atención médica en Faro, ciudad ubicada en la región portuguesa de Algarve, donde reside desde hace varios años. Aunque no se han revelado detalles médicos oficiales adicionales, el portal TMZ reportó que el artista presentó fuertes dolores abdominales y que los medios detectaron una perforación intestinal, razón por la que tuvieron que llevarla al quirófano inmediatamente. Sting explicó por qué no planea heredar toda su fortuna a sus hijos. El cantante reiteró recientemente su postura sobre la relación económica con sus hijos, señalando que continúa brindándoles apoyo, pero sin otorgarles acceso ilimitado a su patrimonio. Durante una entrevista, el artista de 74 años abordó nuevamente un tema que ha mencionado en distintas ocasiones sobre la importancia de que sus hijos desarrollen independencia financiera. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Vuelvo con mis compañeros al set principal. Bueno, y nosotros solo nos resta despedirnos en esta primera emisión agradeciéndoles como de costumbre su preferencia. No lo olviden, Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. Y en YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de WhatsApp para que esté al día con todas las informaciones. Bueno, recuerden, lo repetimos, Televen está en todo, será hasta el lunes, tengan buen fin de semana. Bueno, felicidades para las madres, que el próximo domingo es el Día de la Madre. Así que el lunes nos reencontramos bien temprano a las 6 en punto después del himno nacional.